Un saludo a todas y a todos y os doy la bienvenida a mi canal de YouTube, eh, al que os invito a suscribiros y, bueno, mm, a seguir de alguna forma mis reflexiones. Hoy voy a hacer una reflexión de urgencia porque si hay algo que está claro es que el imperialismo, que en todas sus consecuencias, variantes y variables, nos quiere llevar a la guerra, nos quiere meter ya en la Tercera Guerra Mundial. Esto hay toda una serie de detonantes que no son de ahora, llevan tiempo, pero se está produciendo una escalada. Y aquí en España, permitirme que hable un poquito del Estado español, muy poco, nos encontramos en medio de una crisis tremenda de Estado, que se ve y se contempla en la carencia de una política exterior propia e independiente, en la carencia ni siquiera de la capacidad de poder decir algo aunque sea poco, pero también en la carencia de la destrucción del propio Estado, propiciado por la inmensa mayoría de los partidos, prácticamente todos del arco institucional, del arco parlamentario. Y esto se ha visto, por ejemplo, en el fracaso de la cumbre iberoamericana, del que no se ha hablado, un fracaso total y absoluto en el que el rey que aquí desde Franco nos obligan a tener, el rey ha ido a Ecuador a hacer el ridículo más estrepitoso. ¿Y por qué ha hecho el ridículo? Porque a los mandatarios de América Latina este tema no les dice nada, y que vaya este señor allí de un estado que ni pincha ni corta, pues ¿para qué van a ir? Es una tontería que la presidenta de México o que el presidente de Brasil o el de Colombia o el de Venezuela o vayan a Ecuador a nada. Chile, es que no ha ido nadie. Pero también se está manifestando en el interior del Estado español, por ejemplo, con la cobardía de Pedro Sánchez a intervenir en la Dana de Valencia, a intervenir ante todo el desastre y la inutilidad, y ese desastre y esa inutilidad que él pensaba cargar solo sobre Mazón, que efectivamente es un criminal y un inútil, no le está cayendo también a él. Porque la gente que quiere que el Estado intervenga, la gente no se puede creer que España no es soberana, y no lo es. España no tiene soberanía, hay que recuperar la soberanía del Estado. Hay que recuperar el Estado. Pero claro, el Estado no se puede recuperar si no es soberano. Dicho esto, ¿qué posición tiene España ante la inminencia, ante la voluntad de llevar el mundo a la guerra? Pues no tiene ninguna. Tiene la que diga en Estados Unidos, tiene la que diga la fascista, la de Ursula von der Leyen, en Bruselas, en el que para meter como vicepresidenta a una ministra verde, woke, liberal, que parece que tiene el carnet del PSOE, que se llama, que es la ministra de Teresa Rivera, la que era ministra o exministra de todos los temas relacionados con medio ambiente, pues resulta que a cambio de eso han votado con la extrema derecha de Meloni y de Orbán para que la extrema derecha de Meloni y de Orbán entre a formar parte del gobierno europeo, de forma que se quedan sin discurso ante la propia extrema derecha española. Se quedan sin ningún discurso. Una extrema derecha española crecida, una extrema derecha española en posiciones cada vez más fuertes debido a la incoherencia y a la futilidad de Sánchez y de sus políticas y de su destrucción de su propio partido.
que él está destruyendo, etcétera, etcétera. Y claro, frente a eso hacen falta políticas claras y contundentes. Porque, ¿por qué vamos? ¿Por qué nos quieren meter en la guerra? Pues nos quieren meter en la guerra porque el imperialismo necesita frenar, digamos, cualquier opción emergente, nueva y diferente a la anglósfera que exista en el mundo. Y como en el mundo se está construyendo una alternativa de forma muy imperfecta y de forma que seguramente tiene muchas cosas que cambiar y modificar, pero se está construyendo una alternativa frente a la anglósfera, pues eso le obliga a la anglósfera a intervenir. Y hay dos puntos fundamentales que impulsan la guerra. Uno es el Oriente Próximo, el Asia Occidental, con la masacre y la destrucción del pueblo palestino. Sectores importantes del gobierno de Israel ya han dicho que es que hay que aniquilar y asesinar a todos los palestinos. Y esto, algunos llevamos mucho tiempo diciendo que esto es el plan del ente sionista de Israel, asesinar por completo al pueblo palestino. Ellos están en la solución final. Esto lo inventaron los nazis, pero ellos, que también son nazis, están en la solución final. ¿Y cuál es su pueblo judío? Pues su pueblo judío es el pueblo palestino. Pero no solo eso, la política de agresión contra Líbano y su política también de enfrentamiento directo con Irán, pero sobre todo el exterminio del pueblo palestino, pues pueden conducir a que de un momento u otro haya potencias que tengan que reaccionar frente a esto, porque no puede ser. Pero es que las potencias árabes tampoco pueden permanecer en silencio y calladitas viendo cómo se asesinan a miles de árabes. Es que esto es imposible de tolerar ya. Y resulta que el ente sionista no va a entender otro lenguaje que no sea la fuerza. Y ya para iniciar esto, la resistencia palestina está actuando y resistiendo a pesar de todo. Hezbollah en Líbano está venciendo con los yemeníes, lo que dicen los hutis, con los yemeníes no pueden. Entonces hay una situación y claro, si a esto le añadimos Ucrania, ya tenemos la guinda del pastel, porque en estos momentos parece que el principal foco de tensión está en Ucrania. Rusia fue provocada por la OTAN para que hubiera guerra en Ucrania. Rusia no podía tolerar que Ucrania entrara a la OTAN de la misma forma que Estados Unidos en los años 60 no toleró que la Unión Soviética instalara bases de misiles, de cohetes en la isla de Cuba. Y estuvimos a punto de ir a una guerra. Y ahora ocurre lo mismo. Ellos sabían que Rusia no lo iba a tolerar y forzaron y dieron un golpe de Estado en Ucrania y provocaron que un nazi se hiciera con el poder. Y ahora todo Occidente está implicado, o sea, la Unión Europea más la anglósfera, Estados Unidos, está implicado en esa guerra. Y entonces, como Ucrania está siendo derrotada y está retrocediendo frente a la ofensiva rusa y está sufriendo durísimos ataques que no se pueden comparar a los que está ejecutando el Estado de Israel. Porque yo no digo que no se provoquen muertes civiles y que no hayan muertes civiles, porque claro, cuando tú lanzas un misil antiaéreo frente a otros misiles ucranianos, frente a otros misiles que te lanzan los rusos, cuando el misil ucraniano antiaéreo ha cumplido o ha estallado, sus trozos caen encima de donde ha sido enviado. Es como escupir al aire, que te cae el escupitajo a ti. Y a su vez los misilazos que está recibiendo de los rusos, y entonces creen que esto se va a solucionar a misilazos. Vamos a autorizar a Ucrania para que lance misiles de largo alcance contra Rusia. Y Rusia dice, ojo, porque Ucrania no tiene misiles. Todo el armamento que tiene en estos momentos a Ucrania se lo envía a Occidente, a costa de robarnos la sanidad pública, la educación pública y que desaparezca el Estado en situaciones como, por ejemplo, la Dana de Valencia.
Hay menos Estado porque el Estado se está gastando dinero en una guerra que Estados Unidos impulsa. Así de simple. Y no contratan, por ejemplo, las 200 enfermeras que hacen falta en un hospital de Granada, porque claro, hay que mandar parte de nuestros impuestos a la guerra. Y esto ocurre en muchos países occidentales, no solo en el caso de España. Eso ocurre en la mayor parte de los países de la Unión Europea. Entonces, claro, Rusia dice, no, aquí si me tiráis misiles, el que me tire misiles, yo le voy a contestar, pero es que además puede utilizar misiles nucleares y cambia su política, cambia su protocolo de utilización de armas nucleares. Claro, en el momento que empecemos con las armas nucleares, esto es el acabose. Pero es que hay otra situación de mucho peligro, y esta la trae Trump. Estos dos perlas de el asesinato en masa de palestinos y la solución final palestina y la guerra de Ucrania son herencia que recibe directa de Biden. Pero él, además de eso, que no sabemos cómo va a actuar, sí sabemos que en el caso de Israel va a apoyar que continúe la solución final de los nazis de Israel, de los nazis sionistas. Eso sí lo sabemos. Lo que trae nuevo, porque no sabemos qué pasará con lo de Ucrania, porque dice unas cosas, pero no sabemos si eso es verdad o no. Yo, por lo pronto, no me fío de estos locos. China. La guerra económica, y de la guerra económica a la guerra de verdad, a la guerra militar, digamos, hay un paso. Entonces, claro, frente a esta situación, ¿qué debemos hacer? Primero los pueblos debemos imponer, debemos exigir nuestra soberanía, la soberanía de los pueblos, y que nuestros estados sean soberanos y que no sigan a los locos de la Casa Blanca, al loco de turno de la Casa Blanca, para hacer una guerra donde sea. Porque los locos de la Casa Blanca no tienen otra solución a los problemas de la anglósfera y del imperio que la guerra. Cuando el capitalismo está en crisis y no logra sus objetivos, la solución es la guerra. Y así ha sido. Así fue en la Primera Guerra Mundial, así fue en la Segunda. Así será en la tercera si no la frenamos. Y esto es lo que hay. Los pueblos deben exigir su soberanía para imponer la paz. No queremos guerra, no queremos ir a la guerra, porque la guerra es el final y es la destrucción de todo. Y en estos momentos ya no vamos a estar ante una guerra como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Ya en la Segunda hubieron millones de muertos de población civil. Esta sería prácticamente la totalidad de... Pues claro, ¿quién tiene refugios nucleares? Haceros esa pregunta. ¿Quién tiene refugios nucleares preparados para soportar un holocausto final del mundo? ¿Los tenéis vosotros? Luego, no podemos fiarnos de quienes tienen refugios nucleares y de que quienes están dispuestos para mantener sus posiciones, su riqueza y su dominio sobre el mundo, llevarnos a los demás a la hecatombe. Esto hay que frenarlo. Y para ello necesitamos organizarnos por la paz, recuperar la soberanía de los pueblos y exigir justicia y reparto, exigir igualdad, exigir democracia, porque no la hay. Muchas gracias.